Vamos a hablar de las estructuras del mercado. Vamos a entender cómo vamos a identificar si el mercado está alcista, bajista o en consolidación. Estructura o forma de mercado. También se le llama contexto. Nosotros tenemos lo que llamamos la estructura alcista o la estructura de los toros o bullish. Toros o bulls o bullish en inglés. La estructura alcista es la estructura que toma el mercado cuando el mercado está en alza. Ahora, cada vez que nosotros vamos o identificamos que estamos en una subida, nos vamos a dar cuenta que los impulsos son más largos o acentuados que las correcciones. ¿Qué es un impulso? Un impulso es el movimiento a favor de la tendencia con el cual el precio quiebra nuevos niveles o niveles más altos que los anteriores. De hecho, una estructura de mercado, en el caso de una estructura alcista, vamos a tener este tipo de nombres. Para los picos le vamos a llamar los altos más altos. Para los valles le vamos a llamar los bajos más altos, etcétera, así por el estilo. Una peculiaridad de las estructuras de mercado es que, como habíamos enseñado en la lección de soportes y resistencias, los que eran resistencias van a tender a comportarse como soportes. Por ejemplo, acá es muy probable que esta resistencia que fue del mercado, una vez quiebre este nivel, luego se conforme o se comporte como soporte. Aunque a veces el mercado pueda irse un poquito más abajo, la tendencia va a ser a respetar niveles anteriores. Ya eso es un comportamiento probable y más natural de los niveles de soporte y resistencia. Pero una estructura alcista va a estar conformada por altos más altos y bajos más altos. Altos más altos y bajos más altos todo el tiempo. Así es que identificamos si una tendencia es alcista. Y esto es para todas las temporalidades, ya sea 4 horas, ya sea diaria, ya sea 1 hora, ya sea 30 minutos. Entonces, ¿qué es un impulso? Repito, el impulso va a ser el movimiento más largo o el impulsivo, así se llama, impulso, a favor de la tendencia. Esto quiere decir que cuando estamos alcista, el movimiento de quiebre hacia arriba es un impulso y el movimiento hacia abajo va a ser una corrección. Pero de la misma manera se le llama impulso en una estructura de mercado bajista, bajista es que viene bajando, a esos movimientos de bajada. O sea que si nosotros vemos que el precio viene bajando, en este caso vamos a crear altos más bajos que los anteriores. Esto es respecto a lo que está pasando anteriormente, por eso es que también se le llama contexto de mercado, y bajos más bajos. Esto es una estructura bajista, mismo comportamiento. Vamos a tener que los niveles de soportes anteriores van a tender a comportarse como resistencia una vez sean quebrados, ¿ok? Y esta es la estructura de un mercado bajista. Altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, y así por el estilo. La misma situación se repite. Esto ahora es un impulso y esto es una corrección. Cuando hablamos de impulso bajista, estamos hablando de este impulso o de esta serie de velas que empujan el precio a nuevos niveles más bajos. A eso llamamos impulsos bajistas. A un impulso alcista, pues va a ser esa serie de velas que va a conformar ese rompimiento de nuevos niveles altos o nuevos niveles más altos. Y las correcciones van a ser esos movimientos en donde el precio vamos a decir así, a descansar un poquito o a tomar impulso. El mercado se comporta de una manera un poquito como la naturaleza. Incluso es como si fuese respirando, ¿ok? Uno inhala, exhala, exhala. Bueno, de la manera que lo querramos ver. Y estos son las estructuras de mercado. También tenemos lo que llamamos la consolidación o acumulación. Esto ocurre cuando el mercado está indeciso. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ser que pase algo como esto.
en donde no se ve ningún tipo de estructura clara, donde quizás el precio hizo esto, luego aquí formó un fondo en el mismo lugar, luego cuando subió no rompió la anterior, pero tampoco rompió por debajo del nivel inferior anterior. Entonces, esto es indecisión, ¿ok? Esto es, por eso se le llama consolidación o acumulación. La mejor manera de operar en este tipo de condiciones tiende a ser esperar que el precio salga de esta fase, porque esto es una fase de mercado. Por lo general esperamos el quiebre, la confirmación y más o menos por acá, por la confirmación de la continuación, entonces se coloca una venta. Eso por lo general es la estrategia. Sin embargo, hay personas que le encantan fases de acumulación para operar. Hay personas que una vez lo identifican, colocan compras aquí, ventas aquí, compras aquí, ventas aquí, etcétera. Pero el estilo que nosotros enseñamos personalmente y a nivel general también es tratar de operar fuera de las consolidaciones y acumulaciones, porque es un momento de indecisión de mercado. Ahora, cuando el mercado quiebra, recordamos que tiende a ser el último beso, una gran parte de las veces, y que eso también es un buen indicador para saber si vamos a entrar. A veces el último beso puede ser un poquito más profundo que la zona límite, pero aún así hacerlo antes de caer. Y también a veces puede ser un poquito antes de la zona y también caer. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver y lo vamos, según operemos, nos vamos a dar cuenta de cómo se comporta el mercado. Algo interesante también a tener en cuenta con lo que es la estructura de mercado es que el mercado puede estar alcista, y ahí es donde entra el famoso análisis de marco de tiempo de top down o desde arriba hacia abajo. Esto es un análisis de marco de tiempo en donde empezamos con los marcos de tiempos mayores, vamos a suponer el semanal en este caso, y desde el semanal identificamos qué tipo de tendencia tiene el mercado y vamos bajando de marco de tiempo. El mercado puede estar bajista en una temporalidad alta y estar alcista en una temporalidad baja, por la misma situación de que cada vela es una microestructura, como habíamos visto en lecciones pasadas, es una microestructura de mercado. Ustedes ya ahora quizás le hace más sentido esa definición de las primeras lecciones de los cuerpos de velas y por qué decíamos que era una microestructura. Por ejemplo, esta vela de acá es una vela semanal. Esta vela semanal entera conforma toda una estructura de mercado. Entonces, ¿qué vemos? Esta vela empieza el 9 de agosto. Si me voy al marco de tiempo diario, identifico que el 9 de agosto empieza acá. Lo que quiere decir que desde acá hasta la fecha ya hay una estructura de mercado que si sigo bajando voy a identificar que desde el 9 de agosto hasta la fecha el mercado está alcista en el marco de tiempo de 4 horas, porque ya puedo identificarlo con lo que ya he aprendido, que aquí tengo un alto, tengo un nivel, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto. O sea que el mercado está yendo hacia arriba en el marco de tiempo de 4 horas. Sin embargo, aunque en el marco de tiempo de 4 horas está alcista, nosotros también podemos notar que desde el día 9 acá, podemos notar que en el marco de tiempo diario el mercado está bajista. O sea que mientras en 4 horas está alcista, en el marco de tiempo diario está bajista. Por lo general, los mejores marcos de tiempo para identificar la tendencia del mercado son diario o semanal para identificar la tendencia mayor, y a partir de ahí bajamos los day traders a 4 horas y 1 hora, pues para saber cómo es que vamos a ejecutar, si en contratendencia es en contra de la tendencia principal, que ya sea diaria o semanal, o si vamos a operar a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque en este caso nos damos cuenta. ¿Por qué sabemos que esta es una tendencia bajista diaria? Porque ya vemos que acá el precio había formado un soporte, aquí había formado una resistencia, y que cuando el precio vino quebró y formó un nuevo soporte. Y si nos fijamos, lo que habíamos dicho de que el precio puede que regrese y penetre más
allá de la zona que anteriormente quizás era un soporte, pues eso mismo está haciendo. Ahora mismo el precio está en este nivel de acá, pero sigue haciendo una tendencia ahora mismo bajista diaria, porque si vemos el último alto más alto fue este, luego hizo un nuevo bajo más bajo acá, luego hizo un alto más bajo que el anterior. Cuando el precio subió no quebró este nivel de arriba, sino que se devolvió desde acá, lo que quiere decir es que estamos en una tendencia en el marco de tiempo diario, en una tendencia bajista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo y otro nuevo alto más bajo. Lo que quiere decir es que si yo quiero buscar entradas, lo que más me conviene como trader es colocar órdenes de ventas en este instante. ¿Por qué? Porque ahí estaría a favor de la tendencia. Órdenes de venta con un take profit aquí y un corredor hasta acá, por poner un ejemplo. De hecho, ahora mismo es una buena entrada de venta, por ponerles un ejemplo. Entonces, tenemos las estructuras, pero también ya sabemos que aunque una estructura en el marco de tiempo diario sea bajista, puede ser que en el marco de tiempo de 4 horas sea alcista, y puede ser que en el marco de tiempo todavía menor siga una tendencia distinta. Por ejemplo, en el 4 horas todavía, bueno, ya el 4 horas está devolviéndose realmente. Durante estos días estuvo subiendo y ahora está formando la tendencia bajista, pero en el marco de 1 hora está también bajista ahora se está devolviendo. Y así por el estilo. Antes de terminar esta lección, quiero también enseñarles o aclararles cómo sabemos cuando el precio sale de una estructura o quiebra una estructura, lo que nosotros llamamos quiebre de estructura. Un quiebre de estructura va a ser cuando el precio, si le tocaba subir, por ejemplo, para crear el nuevo alto más alto, si lo que hace es esto y se queda aquí a mitad de camino. Si se queda aquí a mitad de camino y de repente la próxima vez que baja la próxima que baja no puede quebrar por debajo del bajo más alto anterior. Una vez el precio quiebra debajo de este nivel, entonces oficialmente tenemos lo que podemos llamar un quiebre de estructura. Entonces los quiebres de estructura van a ser ese momento en el que el precio no se comporta como nosotros teníamos esperado que se tenía que comportar. O sea, si el precio tenía que hacer un bajo más bajo, perdón, un bajo más alto, pero no lo hace, entonces quiere decir que el precio puede ser que esté listo para cambiar de estructura. Mírenlo acá. Imaginémonos que el precio debía devolverse de acá y quizás para continuar subiendo. Si el precio en este momento hace esto y crea un nuevo bajo más bajo que el anterior, por eso se llama bajo más bajo. Si el bajo nuevo es más bajo que el anterior, ya no se puede llamar un bajo más alto, porque este es un bajo más alto respecto al anterior. Pero si ya se va por debajo del anterior, se convierte en un bajo más bajo y efectivamente estamos en el potencial inicio de una nueva tendencia ahora bajista, y por eso se llama quiebre de estructura. Quiebre de estructura es todo movimiento del precio en el que el precio ya deja o rompe con lo que es, por eso se llama quiebre, rompe con lo que es la estructura o la forma natural del mercado o que debía continuar. El quiebre de estructura solo ocurre cuando se sobrepasa y las velas cierran por debajo, en el caso de una tendencia alcista, de los límites anteriores. Por ejemplo, si el bajo más bajo, si el precio viene y quiebra por debajo de la última vez que el precio es un bajo más alto, ya ahí estamos quebrando estructura. Pero si el precio quiebra o viene y, por ejemplo, vamos a hacer nada más este ejemplito acá, imaginemos que el precio no se devolvió desde acá, sino que se devolvió desde acá, todavía ahí no se ha quebrado la estructura alcista. ¿Por qué? Porque este es el último bajo más alto y este todavía fue un poquito más alto. Aunque sea ligeramente más alto, todavía es más alto. Incluso hay veces que el precio rebota exactamente del mismo nivel y todavía se va a considerar
como un bajo, como que todavía no hay un quiebre de estructura. Entonces el quiebre de estructura solamente ocurre cuando el precio oficialmente hace ya esto. Y ahí sí hay que tener cuidado. Y si quizás estábamos buscando compra, entonces tener cuidado que quizás no sea momento de seguir buscando compras. Ahí es donde ocurren los quiebres de mercado. Lo mismo para el mercado bajista. Si el nuevo alto más bajo debió, no necesariamente tiene que ser acá, como ya vimos en el ejemplo real, sino que puede ser acá arriba, como vimos acá en el oro. En el oro acabamos de ver. En el oro acabamos de ver que en el marco de tiempo diario, el precio, en vez de devolverse desde acá, que fue el último soporte, pues decidió hacerlo acá. De hecho, este fue el último verdadero soporte diario, ahora que lo estoy viendo. O sea, que realmente lo está haciendo correctamente. Si ignoro este de acá, suponiendo que desde acá es que el precio decidió empezar a bajar, pues ahí lo está haciendo correctamente. Pero el precio también pudo haber subido hasta aquí y todo esto hasta acá y todavía no quebrar la estructura bajista, lo mismo que tenemos acá. Si el precio está acá, el precio puede llegar todo esto, y aún puede llegar hasta acá, y hasta que no quiebre este nivel anterior alto más bajo, todavía está en estructura de mercado bajista. Ahora, si el precio hace esto, pues ya quebró estructura y ya tenemos que observar a ver qué es lo que va a ocurrir, porque si hace esto, podemos entrar en lo que es una fase de consolidación o acumulación en donde las estructuras no tienen una dirección definida. Eso es súper importante de entender. Así que espero que esto les haya quedado claro. Esto es las estructuras de mercado y nos veremos entonces en la próxima lección.